En este episodio de Secretos de Concreto viajaremos por algunos de los monasterios más impactantes construidos sobre riscos, acantilados y paredes de roca en distintas partes del mundo. No son castillos ni fortalezas comunes. Son lugares de retiro, fe y estrategia, levantados en lugares que parecen imposibles. Desde Asia hasta Europa del Este, conoceremos estas construcciones que desafían la lógica y que hoy sorprenden tanto como el día en que se levantaron piedra por piedra. Número 1. Fularigumba, Bután. Ubicado en las montañas del valle de Katmandú, este monasterio budista es un ejemplo perfecto de cómo la geografía puede definir una construcción. Se encuentra sobre un risco rodeado de vegetación frondosa y terrazas agrícolas que trepan por las laderas. Aunque no es tan conocido como otros templos de la región, su historia se remonta al siglo XVII y sigue siendo un centro activo de práctica espiritual. Su arquitectura tradicional combina muros blancos de piedra con detalles rojos y dorados, y destaca por estar totalmente integrado al entorno natural. No se trata de una atracción turística masiva, sino de un monasterio vivo, habitado por monjes que mantienen sus tradiciones ancestrales. Desde lo alto, la vista del valle es tan dominante como estratégica, algo común en muchos de estos enclaves religiosos, servir de refugio y de observatorio natural. Número 2. Monasterio de Manasija, Serbia. A más de 6.000 kilómetros de Bután, en el corazón de Serbia, se levanta un monasterio que combina espiritualidad y fortificación. Manasija fue construido a inicios del siglo XV por Stefan Lazarević, un gobernante serbio que quiso proteger a los monjes de las incursiones otomanas. Por eso, el complejo no solo tiene una iglesia central de estilo moravo, sino también murallas gruesas y 11 torres defensivas que lo convierten en una fortaleza religiosa única en Europa. En su interior se conservan frescos bizantinos de gran valor histórico, que sobrevivieron saqueos e invasiones. Manasija fue durante siglos un importante centro cultural, donde se copiaban manuscritos y se protegían reliquias. Su ubicación en un valle rodeado de bosques le daba una ventaja táctica y, al mismo tiempo, lo mantenía aislado, preservando la vida monástica. Hoy sigue en pie, restaurado, como uno de los complejos más imponentes de los Balcanes. Número 3. Montserrat, España. A poco más de 50 kilómetros de Barcelona se alza Montserrat, un monasterio que parece fundido con la montaña que le da nombre. Situado a más de 700 metros de altura, fue fundado en el siglo XI y con el tiempo, se convirtió en uno de los centros religiosos más importantes de Cataluña. Lo que hace único a Montserrat no es solo su historia, sino su emplazamiento. Un conjunto de edificios encajados entre formaciones rocosas irregulares que parecen esculpidas a mano. En su corazón se encuentra la Basílica de Santa María, donde se venera a la Virgen de Montserrat, conocida como la Moreneta por el color oscuro de su talla. Durante siglos, peregrinos y monjes han ascendido por el abrupto camino que serpentea la montaña para llegar a este santuario. Desde la época medieval, Montserrat ha sido refugio espiritual, centro cultural y, en tiempos de conflicto, un símbolo de resistencia. Hoy es accesible por carretera, tren y un teleférico que ofrece una de las vistas más espectaculares del macizo. Pese al turismo, el monasterio sigue activo, con una comunidad benedictina que mantiene la vida religiosa y el canto diario de los niños del célebre coro de la Escolanía de Montserrat, uno de los más antiguos de Europa. Número 4. Barlaam Monastery, Grecia. Entre los riscos de Meteora, en el centro de Grecia, se levanta Barlaam, uno de los monasterios más impresionantes del conjunto. Está construido sobre un monolito de piedra a más de 370 metros sobre el valle de Tesalia. Su origen se remonta al siglo XIV, cuando un monje ermitaño llamado Barlaam subió a la cima y levantó una pequeña capilla. Tras su muerte, el lugar permaneció vacío por casi 2 siglos, hasta que 2 hermanos, los monjes Teopanes y Nectarios Apsarades, decidieron reconstruirlo en 1517. Transportaron los materiales con una paciencia casi sobrehumana. Piedra a piedra, madera por madera, izando todo con cuerdas y poleas por el acantilado. La obra tomó más de 20 años. En su interior se conservan frescos bizantinos, manuscritos y utensilios monásticos, muchos de ellos protegidos de guerras e invasiones gracias a su inaccesible ubicación. Antiguamente, la única forma de subir era mediante una red suspendida o una escalera de cuerda. Hoy, una larga escalera de piedra excavada en la roca permite el ascenso, pero el impacto visual sigue siendo el mismo. Un monasterio flotando entre el cielo y la tierra. Barlaam representa la combinación perfecta entre fe, ingeniería y resistencia humana ante lo imposible. Número 5. Roussanou, Grecia. También en Meteora, no muy lejos de Barlaam,
se encuentra Roussanou, otro de los monasterios más emblemáticos de Grecia. Su construcción se remonta al siglo XVI, aunque el risco donde se levanta ya había sido habitado por ermitaños siglos antes. A diferencia de otros monasterios del conjunto, Roussanou no se asienta sobre una gran superficie de roca, sino sobre una más estrecha y alargada, lo que le da una apariencia frágil y suspendida. Fue fundado por dos monjes, los hermanos Joasaph y Máximos, y dedicado a la transfiguración de Cristo. Durante años, el acceso solo era posible mediante escaleras móviles y redes colgantes, lo que garantizaba la protección de los monjes frente a invasores. Hoy, un puente de madera conecta el monasterio con la montaña vecina, facilitando la entrada a los visitantes. Su interior conserva frescos de 1560, considerados entre los mejores ejemplos del arte posbizantino. Actualmente, Roussanou está habitado por monjas ortodoxas, que han mantenido el lugar impecablemente restaurado. Su pequeño tamaño, su integración con la roca y la sensación de equilibrio imposible lo convierten en uno de los más fotogénicos de Meteora y, probablemente, en el más visitado. Número 6. Santísima Trinidad, Grecia. En el extremo oriental de Meteora se alza uno de los monasterios más desafiantes tanto para construir como para acceder. El de la Santísima Trinidad. Erigido sobre un pináculo rocoso de 400 metros, su fundación data del siglo XV. Se cree que fue obra del monje Dometius, quien buscó un aislamiento absoluto para la vida espiritual. Su acceso fue durante siglos uno de los más difíciles del mundo. Una cesta colgante que se elevaba con una polea manual era la única forma de subir suministros y personas. Hoy, una escalera de 140 peldaños tallada en la roca permite llegar hasta la cima, pero la experiencia sigue siendo tan imponente como en el pasado. El monasterio ha resistido guerras, terremotos y el paso del tiempo, y su silueta es una de las más reconocibles del conjunto de Meteora. En el interior, se conservan iconos y manuscritos valiosos, así como frescos que datan del siglo XVIII. Su fama se extendió más allá del ámbito religioso cuando fue utilizado como escenario en la película Solo para sus ojos, de James Bond, en 1981, lo que lo convirtió en un símbolo visual de Grecia. Pese a la exposición turística, el monasterio mantiene su actividad y su atmósfera de aislamiento, suspendido literalmente entre el cielo y la piedra. Número 7. Bartsia, Georgia. En las laderas del valle del río Kura, al sur de Georgia, se esconde uno de los complejos monásticos más sorprendentes del planeta, Bartsia. Excavado directamente en la roca volcánica del monte Eruseli, fue construido en el siglo XII bajo el reinado de la reina Tamar, una de las figuras más importantes de la historia georgiana. Este monasterio no se alza sobre un risco como los de Meteora, sino que se adentra en la montaña misma. Son más de 600 habitaciones, túneles, capillas y bodegas distribuidas en 13 niveles, todo tallado a mano. En su época dorada albergó a miles de monjes y funcionó como centro religioso, refugio y fortaleza. Desde el exterior apenas se distinguen las aberturas que revelan su magnitud. En su interior destaca la iglesia de la Dormición, decorada con frescos del siglo XII en un excelente estado de conservación. Un terremoto en 1283 destruyó gran parte del complejo, dejando al descubierto la fachada que hoy puede verse desde el valle. A pesar del daño, Bartsia sigue siendo una de las obras más asombrosas de la arquitectura rupestre medieval y un símbolo del ingenio y la fe de su tiempo. Número 8. Sumela, Turquía. Al norte de Turquía, en las montañas del Ponto, se encuentra Sumela, un monasterio que parece colgar del acantilado. Fundado en el siglo IV, durante el Imperio Bizantino, su historia abarca más de 1600 años. Está incrustado en la pared de roca del Valle de Aldere, a casi 1200 metros de altura, y fue durante siglos un importante centro ortodoxo dedicado a la Virgen María. La tradición cuenta que dos monjes atenienses lo construyeron tras encontrar un icono sagrado en una cueva del lugar. Su estructura combina piedra tallada directamente en la montaña con muros añadidos posteriormente, generando la ilusión de que flota sobre el abismo. En su interior conserva frescos bizantinos de colores vivos, muchos restaurados tras décadas de abandono. En 1923 fue cerrado, y durante años permaneció en ruinas hasta su restauración parcial en el siglo XXI. Hoy, Sumela es uno de los destinos más impactantes de Turquía, una obra que desafía la gravedad y el tiempo, testimonio de la tenacidad humana por alcanzar lo divino. 8 monasterios. 8 lugares donde la fe y la arquitectura se enfrentaron al límite físico del mundo. Desde los riscos de Meteora hasta las montañas del Cáucaso, todos comparten algo en común. Fueron levantados en lugares donde nadie más se atrevería a construir. ¿Conocías alguno de ellos?
¿Cuál te impresionó más? Cuéntanos en los comentarios si sabes de otro monasterio igual de increíble que podría aparecer en un próximo episodio. Si te gusta explorar la historia detrás de las construcciones más extremas del planeta, suscríbete a Secretos de Concreto y activa la campana para no perderte los próximos vídeos. Nos vemos en el siguiente recorrido.